Egunon ciertamente resultó sorprendente y simplemente pues, gracias a compañeros de F98, canal de YouTube, en el que he colaborado unas veces, gracias a Joan Jordi Aventín, que ha participado en un conversatorio en este canal, pues tuve el conocimiento de que Gavilla había dicho según qué cosas del presidente Zelensky, y como tuve la réplica a una entrevista a mi amigo Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional, y fui respondiéndole punto por punto en una carta abierta, sería irresponsable por mi parte no hacerlo exactamente igual en las preguntas que se hace a través de la idea del espejo público en la entrevista que se le hizo respecto a Miguel Ángel Revilla Roiz de Poblaciones, presidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria. Por tanto, para la salvación de mi alma, voy a responderle y decirle por qué Miguel Ángel Revilla está equivocado en sus apreciaciones para con Zelensky y para con la guerra en Ucrania. La guerra, agresión imperialista fascista de Rusia en Ucrania. Vamos al asunto. Se acoge en el Huffington Post el día 11 de agosto la entrevista diciendo el titular: Revilla habla así de el Zelensky tono despreciativo, y deja flipando a la presentadora de espejo público, la presentadora de verano, por supuesto, diciendo: ¿sabe que es el presidente ucraniano? Ciertamente. Virgen Revilla Roiz, presidente de Cantabria, ha dejado totalmente sorprendida a Lorena García, presentadora en verano de espejo público, tras dejar constancia de su visión de la guerra en Ucrania. Una visión que tal vez hubiera tenido algún piso de verosimilitud el día 25 de febrero del año 2022, pero estamos hablando del 11 de agosto del 2022, es decir, 5 meses y medio después. Han pasado muchas cosas, y todas muy importantes para entender que es un discurso desfasado. Los agoreros dicen que vamos a entrar en una recesión de tal profundidad que va a traer como consecuencia un aumento del paro, una disminución. Bueno, puede ocurrir si la guerra continúa, ha comenzado diciendo. Aquí, evidentemente, para un economista debería de entenderse que la proyección de futuros es algo que es variable. Los ingredientes que influyen dentro de las circunstancias del llamado mercado, que son personas que actúan a nivel personal y a nivel jurídico, es decir, las personas jurídicas que son empresas, asociaciones, gobiernos, pueden generar o encontrarse con circunstancias de entrelazamiento y de realidades que evidentemente influyen en la realidad, se retroalimentan, valga la redundancia por eso. Por lo tanto, hay marcos donde puede haber una recesión y donde puede no haberla, pero sobrevenida, por ejemplo, con Alemania, donde, por ejemplo, Angela Merkel y sus predecesores como Gerhard Schröder se equivocaron en la política energética por completo en las centrales nucleares, se equivocaron en la política energética de los hidrocarburos con Rusia, de depender completamente de ellos. Por tanto, esas circunstancias acaban por ameritar dificultades en el ámbito económico de Alemania porque tiene su impacto en la economía de Alemania. Por lo tanto, puede haber una recesión en el ámbito de Alemania que contagie a Europa, pero tampoco hay que dramatizar tanto y tampoco es el fin del mundo, ciertamente. Porque al fin y al cabo es un elemento disruptivo, pero con un origen, claro, en la invasión rusa de Ucrania. Vamos al siguiente párrafo. Si encima no se dialoga con Rusia, pero es que claro, ¿dialogar qué? ¿Dialogar qué? Porque antes del 24 de febrero de 2022
ya hubo un diálogo. Que precisamente Vladimir Vladimirovich Putin fue el que lo rompió. Él fue el que rompió el diálogo. Estaban para negociar un encuentro en la cumbre entre Biden y Putin. Y lo iban a negociar Anthony Blinken y Sergei Lavrov. Y mientras estaban para encontrarse, fue cuando Putin rompió el diálogo, hizo aquel maldito discurso, mintiendo, haciendo política ficción, historia ficción, inventándose una historia para justificar algo como lo que hizo George Walker Bush. Quería su Irak, quería invadir Ucrania. Quizás el pensamiento que tiene Revilla, la idea que dio en 2003, cuando él estaba a punto de convertirse en presidente de Cantabria, a George Bush en un discurso de que dentro de nada vamos a atacar Irak y vamos a lograr la paz, la libertad y todo esto. Y el 24 de febrero ve a Putin diciendo, amor, que vamos a liberar, desnazificar y lograr la paz y todo esto. Rusia es el agresor. No debemos olvidar esto. No podemos perder el radar de que Rusia es el agresor. Precisamente cuando se va a Naciones Unidas. Evidentemente el agresor no se va a culpar a sí mismo. Por eso usó el veto en el Consejo de Seguridad. Y no se le ha podido levantar. Aunque sea para un caso de una agresión imperialista a un tercer país injustificada, aparentemente de un día para otro, a pesar de la acumulación de tropas en la frontera, de la que se suponía que Rusia debía de proteger, pero que ya lo violó en 2014, como en el memorándum de Budapest, cosa que tal vez Revilla no conozca. El memorándum de Budapest de 1994, que es un elemento importante, a pesar de que tan solo 10 años después, en el Donbass, en Donetsk y Luhansk y en Crimea, ya fue violado por los rusos. Por lo tanto, hablar, dialogar con Rusia, ¿para qué y de qué? Porque Rusia lo que quiere es la destrucción completa de Ucrania como país independiente. Evidentemente no quiere la destrucción del territorio, porque eso sería contraproducente con su visión imperial. Pero evidentemente lo que no quiere es un país que tenga un gobierno propio y que tome sus propias decisiones. Y esas decisiones puedan conducirle, como le condujeron en 2014, a tratar de tener un acuerdo de asociación con la Unión Europea, cosa que acabó firmando y entrando en vigor en diciembre de aquel año 2014. O un paso más allá de la integración en la OTAN y en la Unión Europea. Fundamentalmente, Euromaidan fue a través de la integración en la Unión Europea. Por lo tanto, eso de si encima no se dialoga con Rusia, es que Rusia no ha querido dialogar. Rusia ha querido imponer una visión del mundo a través de las armas, porque vio que no era capaz de hacerlo a través de la cosmovisión diplomática y dialogada. Y quería hacerlo a toda costa, y eso impelió al dictador de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin, a intentar hacerlo por vías externas al diálogo. Por lo tanto, ¿cómo se puede dialogar en esas circunstancias? ¿Cómo y de qué? Porque yo lo dije, pero tal vez eso un poco más adelante. Si encima no se dialoga con Rusia, ¿qué habrá que sentarse, hablar y decirle al Zelensky, que esto va a acabar como va a acabar? Que habrá que sentarse a hablar. Sentarse a hablar, ¿vale? Fantástico, pero ¿quién se sienta a hablar? Claro. Decirle al Zelensky es decir, al presidente electo por los ucranianos, el Zelensky Pero qué vergüenza. Están insultando a un jefe de Estado de un país democrático y que ha sido honorable hasta la médula, porque si la CIA hubiera querido, le habría puesto un avión o un helicóptero y le habría dicho, señor, usted no puede estar en Kiev
el día 24 de febrero, váyase a Lviv, a Bucarest, a donde sea, pero fuera de Ucrania o fuera de Kiev. Y dijo que no. Dijo que no a cualquier tentativa o posibilidad. Se quedó en Kiev y fue un bastión de su gobierno y de la libertad. Y la democracia fue un valor fundamental para la contrarrespuesta de Ucrania, destrozando las posibilidades de victoria de Rusia. Por tanto, un respeto a Zelensky, a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. ¿Qué es eso de decir al Zelensky este? Me repugna, amigo mío. Dice, la guerra a Rusia no se le va a ganar. Qué raro, porque ya se le está ganando. Aunque pudieran vencer en el terreno de combate. Rusia ha perdido la guerra. Rusia ha perdido la guerra. Porque ha matado a ucranianos de etnia y de lengua rusa. Jamás los ucranianos van a poder entender que Ucrania va a poder ser amiga de esta Rusia que les mata. Jamás una buena parte de los ucranianos de etnia y de lengua rusa van a poder entender cómo quien les ha ayudado y les ha apoyado casi en Occidente, hasta el grado de tener 3,5 millones largos de ucranianos en casas de polacos. ¿Cómo va a ser posible que emocionalmente la Ucrania y los ucranianos del futuro vayan a entender que Rusia es su amiga, cuando en momentos de dificultad han sido los polacos, los rumanos, los alemanes, los españoles, los miembros de la OTAN y de la Unión Europea, los bálticos, los suecos, los finlandeses, los que han estado ahí apoyándoles, sobre todo los polacos, y también Estados Unidos? Por lo tanto, la guerra sí se le ha ganado a Rusia. Otra cosa son los territorios ocupados que todavía están encima de la mesa en el combate. Pero Rusia está perdiendo fuelle hace muchísimo tiempo. Las ofensivas se acaban por convertir en guerritas de desgaste, donde no hay avance más de unos cuantos metros al día. Y eso no son ofensivas. Es una ofensa a cualquier persona. Por lo tanto, eso de que la guerra no se le va a ganar es un pensamiento de guerra fría. Ciertamente de una persona que es geopolítica y geoestratégicamente está en los años 60 o 70. Ciertamente. Por eso no hay que tomárselo tan a la tremenda que diga estas cosas. Cuando dice, la guerra a Rusia no se va a ganar, no nos engañemos, está pensando en la época de la Guerra Fría. Pero está con un ejército Rusia de los años 80 y con una forma de pensamiento de los años 80 que no fue ni siquiera capaz de entender cómo sucedió la guerra en Georgia en 2008 ni de actualizar el pensamiento para la ausencia completa de suboficiales. Cosa que es interesante. Por eso ha habido tantos generales que han muerto en el frente. Generales rusos. Porque tenían que hacer el papel de suboficiales que no existen. Simplemente hay un remedo con los sargentos. Pero eso no es como en el Imperio Británico, que los suboficiales fueron los que realmente expandieron las fronteras del imperio. Los suboficiales británicos fueron los que hicieron el imperio. Mucho más que los oficiales. Mucho más que los grandes miembros de las aristocracias británicas. Fueron los suboficiales los que hicieron posible la llegada a la India, la llegada en África, la conquista de Australia y tantas otras cosas en el norte de América. Por tanto, la estructura militar está obsoleta y además se ha visto que Ucrania sí puede hacerle frente, ciertamente con material occidental, pero con valor, con tesón, con liderazgo de Volodymyr Zelensky, ha podido hacerle frente a Rusia. Rusia está perdiendo. No quiero decir que Ucrania esté ganando. Eso ya se verá. Si Ucrania puede ganar, que hoy es más posible que el 24 de febrero, ciertamente. Hoy es mucho más posible que Ucrania gane a Rusia. Pero claro, también tendríamos que establecer qué es perder y qué es ganar. Habría que actualizar esos conceptos. Porque según
¿Qué cosas? Ciertamente Rusia ya ha perdido y Ucrania ya ha ganado. Porque el futuro será un poco de extrañamiento, pero será implicación completa en la esfera occidental. Ucrania ya es occidente. Pase lo que pase en la guerra, los ucranianos siempre serán leales a quien han apoyado en el momento de dificultad de este año, sobre todo sus hermanos polacos, que son parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. Continúa. Esas palabras han dejado confundida a la periodista y a cualquiera, evidentemente, ciertamente, que ha recalcado: ¿qué le diría usted a Zelensky? Porque sabe usted que es el presidente ucraniano. ¿Que ceda Ucrania? Una pregunta que es razonable dentro del marco de esta entrevista y del derrotero que había llevado. Porque es eso, la paz siempre es posible. Te rindes y ya está, la paz. Pero la paz de los cementerios, la paz donde tu espíritu, donde tu país, donde toda tu realidad se ha subordinado a quien quería eliminarte, física y moralmente. Y eso nunca es una posibilidad. Por eso continúa diciendo Revilla: ¿quién soy yo para decirle nada a Zelensky? Ha preguntado Revilla antes de añadir que quienes mandan en Zelensky son los americanos. America Kinsky. Y es que añade algo muy divertido. Igual que los que mandan en España. Dos cosas, evidentemente. Que los que mandan en Zelensky son los americanos. Pero, claro que no. Zelensky es autónomo. Zelensky es el líder de Ucrania, un país libre, que tiene sus decisiones, que toma sus decisiones, y que lo último que quería era desaparecer como Ucrania. Y por eso, precisamente, porque la firma de los acuerdos Minsk I y Minsk II fueron en sometimiento de una forma de debilidad, por la situación que estaba el ejército ucraniano en 2014, por la situación de debilidad que habían tenido los gobiernos de Yanukovych y alguno otro antes. Ciertamente, era un momento difícil para ponerse exquisitos y tratar de establecer una victoria. Era necesaria una paz, el cuarteto de Normandía, quinteto, si se entiende, Estados Unidos por ahí, pero no estaba formalmente. Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, cuarteto de Normandía, los que firmaron los acuerdos de Minsk I y Minsk II, ciertamente no podían ser implementados. Pero eso no significa que ese quinto del cuarteto de Normandía, Estados Unidos, sea el que controle a Zelensky, que mande en Ucrania, porque Ucrania es la que aguantó el embate en las primeras 48 horas, la que frenó el intento de golpe de Estado reconvertido en una guerra de agresión imperialista. Es Ucrania, su gente, sus ciudadanos, sus militares, los que pudieron entrenarse en esos 8 años y mejorar su ejército, los que exigieron a Occidente y a los Estados Unidos apoyo y han negociado un montón de cosas que han simplemente entendido los Estados Unidos que era de su interés el apoyar a Ucrania en este momento, porque lo siguiente podía ser un ataque a Polonia, un ataque a los Bálticos, un ataque a Rumanía, ¿por qué no? Una visión geoestratégica de los tiempos de Mahan y en adelante, la visión de la potencia marítima y de la potencia terrestre, que tal vez Revilla no esté inserto en estas formas de pensamiento en cuanto a la geoestrategia. Por lo tanto, no, lo niego categóricamente. Los americanos no mandan en Zelensky, no mandan en Ucrania. Son amigos y son compañeros. Lo mismo que tampoco se puede entender que manden en España, porque entonces, ¿qué haces, Miguel Ángel Revilla, yendo a Moncloa a hablar con Pedro Sánchez Pérez Castejón? Pide una reunión con el presidente Joe Biden directamente. Si son los que mandan en España, ve a hablar a la embajada de los Estados Unidos en Madrid, en vez de ir a Moncloa a hablar con Pedro Sánchez o a Zarzuela para hablar con Felipe VI. Es la conclusión lógica. Si los americanos son los que hablan por España, hay que hablar con los americanos directamente. Y aquí se hace una serie de preguntas. ¿Quién mandó que cambiásemos el rumbo de Argelia a Marruecos? ¿Quién? ¿Americano? No.
Solamente hacemos memoria para simplificar las cosas. Hacemos memoria de quién escribió la carta que sacó supuestamente Álvarez en supuesto francés original. ¿Quién habla francés? ¿El Quai d'Orsay? ¿El Palacio del Elíseo? Tal vez. Porque esa fue la carta que supuestamente sacó el rey Mohamed VI de parte de España. Y hay muchas presiones, siempre hay presiones. Siempre hay intereses, siempre hay vocaciones, siempre hay ideas para que cambies el sentido de tu rumbo. Pero eso significa que esos mandos sean asumidos, salvo que tú aceptes. Eso es un elemento importante. Por tanto, América, Francia, Rusia, Alemania, Argelia, Marruecos, podían tener todos el interés de que España tuviera tal o cual política respecto al Sáhara, respecto a Argelia, respecto a Marruecos. Pero es España quien asume un giro estratégico y que no ha sido capaz de explicarlo. Autodestructivo, porque no ha obtenido ningún beneficio, se ha jugado lo que sí tiene para no lograr nada más que cubrir pasos, cubrir pautas en el que Mohamed VI sea el que logre la incorporación definitiva del Sáhara para el territorio marroquí y Hassan III sea el que incorpore Ceuta y Melilla al marco, tal y como el primer ministro dijo en aquella entrevista en El Cairo, en la televisión, de que primero hay que cerrar el expediente del Sáhara para abrir el capítulo de Ceuta y Melilla. Cada cosa a su tiempo. Por tanto, no hay que meter a los americanos en esto. Es culpa de España. Mucho más sencillo. ¿Con intereses e influencias de otros? Sí. Pero culpa de España y de Pedro Sánchez y de Álvarez, que no lo han explicado en ningún momento todavía. Y probablemente no lo vayan a hacer nunca. Pregunta siguiente. ¿Quién obliga ahora que el mundo esté bajo el paraguas de América? Incremente los presupuestos militares hasta un 2% y pico, incluida Alemania. Por partes. ¿Quién obliga a que el mundo esté bajo el paraguas de América? Nadie, porque nadie obliga a que esté bajo el paraguas de América ni de nadie. Pero otra cosa es que la seguridad, y esto no es un concepto etéreo. ¿Qué hubiera pasado a Polonia, a los países bálticos, a Rumanía, de no estar dentro de la Unión Europea y de la OTAN en este momento? Con una Rusia que le molesta que haya otros países que tomen sus decisiones y que incorporen al mundo eurooccidental, que se arrepiente de su pasado. Lo mismo que China habla del siglo desigual, de los tratados desiguales del siglo XIX y que trata de, en el momento actual, reparar las injusticias del siglo XIX de los occidentales para con China. Es el mismo principio el que hace Rusia. Por tanto, no son los Estados Unidos los que obligan a participar del mundo eurooccidental, especialmente la OTAN, a nadie. Son los países los que escapan voluntariamente del antiguo influjo del Pacto de Varsovia porque conocen la herencia del mundo postsoviético y quieren huir completamente de cualquier veleidad de asunción de un pasado en el futuro ligado a aquellos que les oprimieron entonces. Por eso se producen estas circunstancias donde todo el mundo quería participar de la Unión Europea, todo el mundo quería participar de la OTAN, y ha habido en los Balcanes y en el Cáucaso y en el Caspio, por qué no decirlo también, países que han querido participar de las esferas eurooccidentales. Otra cosa son los mandatos de los artículos 1 y 2 del Tratado de la Unión Europea, del marco democrático de los criterios de Copenhague y las circunstancias respecto a los derechos humanos que son identidad de la Unión Europea y que ha frenado en algunos casos y ha dificultado el funcionamiento interno con gente que ya había sido incorporada, pero siempre ha sido vocación y voluntad de cada país el participar de la esfera eurooccidental. Por lo tanto,
¿Quién obliga ahora a que el mundo que está bajo el paraguas de América incremente los presupuestos militares hasta un 2 y pico por ciento, incluida Alemania? ¿Quién? ¡América! ¡No! ¡América no! Un acuerdo libremente asumido por los miembros de la OTAN. En vez de entender esto, se pone el foco en América. ¡No! Los países necesitan invertir en defensa para la proyección estratégica. Cuando Manuel Macron, fue a Moscú a hablar con Vladimir Vladimirovich Putin, Putin tenía más de 3.000 carros de combate. Ahora tiene alguno menos, gracias a los ucranianos y a el santo HIMARS y ciertos otros lanzacohetes. Pero no se quiere entender que la paz se construye con disuasión. Una disuasión que debió haber impedido una Francia que tuviera 3.000 Leclercs, pero no tenía 300. Tenía 300. Y Alemania tenía 300 también. Durante todos los años 90 y comienzos del siglo XXI, Alemania ha dejado de sus funciones la defensa. No ha defendido su propia realidad, ha dejado que otros lo hagan. Cosa que en los años 50, 60, 70 y 80 hizo que la Europa occidental dejara su defensa en manos de los Estados Unidos de América. Y si te encuentras con un Donald Trump que te dice que se va a ir y allí te arregles con todos tus problemas porque yo no voy a ir a defenderte, o asumes que vas a tomar el padrinazgo de otro que va a ser más poderoso y va a ponerte de rodillas, o te defiendes. ¿Y cómo te defiendes? Teniendo armas para decirle eso, ¿eh? Ojo, cuidado conmigo, que si te metes conmigo vas a sufrir mucho y lo que quieras ganar atacándome te va a costar sangre, sudor y lágrimas. Te va a costar muchísimo más del beneficio potencial que creas que vas a conseguir. Porque la guerra no es un ejercicio de naif movimiento, porque sí. Cuando las expectativas de beneficio superan las potencialidades pérdidas, entonces, en vez de dialogar y de hacer diplomacia, se establece el diálogo a través de las armas. Pero cuando tú tienes muchas armas, más que el otro, o las suficientes para hacerle pagar caro cualquier veleidad al otro, entonces todos somos amigos, todos somos buenos vecinos, todos somos gente fiable y añorable y achuchable. Por lo tanto, fue un acuerdo de la OTAN diciendo hay que gastar un 2% como mínimo del Producto Interior Bruto en defensa por nuestro bien colectivo, lo cual no significa que hay que gastar un 2% en la OTAN, sino en defensa. Puede ser en cualquier producto, siempre evidentemente con estándares de la OTAN para poder hacer una defensa integrada, que para eso, aunque solo sea para eso, la OTAN ya ha servido de muchísimo. Por lo tanto, no, América no es el culpable ni de estar bajo el paraguas de América, que es una decisión que tomamos los europeos, porque podíamos haber construido una Europa de la defensa y eso no se ha querido hacer, en parte por el tema del dinero. Y otra es que cumplimos un acuerdo, por fin, de invertir en presupuestos militares un 2% del PIB, por lo menos. Y eso fue de acuerdo unánime de los 30 países de la OTAN. Ahora va a haber dos más, Finlandia y Suecia, que son países tradicionalmente neutrales. Es curioso, porque este es el momento de la historia en donde por primera vez hay gobiernos socialdemócratas en todos y cada uno de los países nórdicos, y todos y cada uno de los países nórdicos antes de que termine el año van a ser miembros de la OTAN. Todos y cada uno de los países nórdicos van a ser miembros de la OTAN y con gobiernos socialdemócratas. Alucinante, ¿verdad? Para todos los amigos de decir que es que solamente la derecha es NATO lover. No. La OTAN es una herramienta de defensa en donde los europeos
Libremente han tomado la decisión. Y Estados Unidos es el que más paga por decisión de los europeos que han hecho dejación de sus competencias en defensa. Podían pagar más, pero no han querido. Por eso es el padrinazgo de Estados Unidos durante décadas. Porque se les ha dejado hacer. Es un momento de asumir las competencias, de asumir la responsabilidad de los europeos, vamos a empezar a defendernos nosotros. Vamos a empezar a gastar en defensa para poder no tener un ejército de desfile, como es el ejército francés, en parte, el ejército alemán, casi completamente, el ejército español, prácticamente. No, hay que ir más allá. Más allá del desfile, más allá del 14 de julio, más allá del 12 de octubre, más allá de los días señalados para poder evitar, con la disuasión, que pasen cosas como las del 24 de febrero en Ucrania. Que nos pasen a los demás. Sigamos. Se lo va a hacer llegar a la Moncloa esa petición de... Ahí estaba la entrevista. Ha saltado. Pido disculpas y espero que... Bueno, pues... Dice, ¿quién es el que puede poner fin a esta historia? Tema de la guerra. Porque esta guerra no la va a ganar Ucrania. Mentira, la puede ganar Ucrania. No nos engañemos, dice él. Entonces habrá que salir de ahí de la mejor manera posible. Y a ver, cuando Estados Unidos decide hasta aquí hemos llegado, eso tal vez la única posibilidad que haga eso es que Donald J. Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos, pero en cualquier caso sería a partir del 20 de enero del 2025. Porque las elecciones fueron para la entrada en funciones el 20 de enero del 2021. Todos recordamos lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio en 2021. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y evitar que Donald J. Trump pueda volver a ser presidente, pero las elecciones son las que son y no hay sino una democracia y por lo tanto, en el caso de haber eso que dice Miguel Ángel Revilla de entonces habrá que salir de ahí de la mejor manera posible y a ver cuándo Estados Unidos decide hasta aquí hemos llegado. Solamente hay una persona que puede hacerlo y es a partir del día 20 de enero de 2025. Estamos en agosto del año 2022. Por tanto, de aquí a entonces hay mucho margen para poder ganar la guerra para Ucrania. Y que Ucrania gane la guerra. Vamos a ver qué concesiones hacemos. Las concesiones las tendría que hacer Ucrania. ¿Pero qué hacemos? Vamos a decidir nosotros por Ucrania. ¿En serio? Y ahí sigue. Pero esta guerra eternamente no puede continuar porque quien la va a pagar no es Estados Unidos. Bueno, de momento solamente hay que ver quién está poniendo pasta para armas y ayuda financiera. El primero es Estados Unidos y el segundo es Polonia. Así que ojo, cuidado con esto de andar diciendo que eternamente no puede continuar porque quien la va a pagar no es Estados Unidos, que está en su mejor momento de su historia. No tanto. Dice que quien va a pagar las consecuencias es Europa. Europa va a pagar las consecuencias si no se hace nada el 24 de febrero del 2022. Si se deja caer Ucrania, si se deja que Rusia tenga una idea equivocadísima respecto a la idea de lo que se puede hacer con los países europeos y que puede mangonear lo que le dé la gana, que si quiere que al día siguiente un país deje la OTAN, la deje, que si quiere que un país no entre en la Unión Europea, no entre en la Unión Europea porque es el designio de Vladimir Putin. Eso no puede ser porque no hay ningún país que tenga derecho de veto sobre otro. No puede haberlo. No puede. La democracia y la libertad establecen que los países deben de tener su propia capacidad de defensa en base al corpus jurídico de la Declaración de Derechos Humanos, de la Carta de Naciones Unidas, firmada en San Francisco en el año 1945 y fundadora de las Naciones Unidas. Esto no puede tolerarse ni aceptarse.
Europa, claro que va a pagar las consecuencias, pero va a pagar unas consecuencias menores apoyando a Ucrania a mantener su identidad y su nacionalidad que las que hubiera pasado dejando caer a Ucrania. Por tanto, las cosas clarísimas. Esta guerra sí se puede ganar y Rusia puede perder. No es que tengamos que engañarnos. Lo de salir o no salir es un desafío, ciertamente, pero serán políticos irresponsables, tanto en Europa como en Estados Unidos, los que lleven a la idea de que no es posible seguir apoyando a Ucrania. Y eso espero que nunca suceda. Espero que nunca seamos tan cobardes de dejar en la estacada a los ucranianos. Que tan valientes han sido. Que tan valientes están siendo. Que tan valientes van a seguir siendo en la defensa de su propia patria. Por lo tanto, ciertamente, de los primeros que hay que hablar de Ucrania y los ucranianos. ¿Quieren seguir luchando? Sí. Nosotros tenemos que respaldarles y seguir apoyándoles hasta el final. Esa es la circunstancia. Porque al fin y al cabo, en diciembre, cuando tuvimos un conversatorio con Lucas Assi y con mi hermano Óscar Margaño en este canal, tenía la sensación de que podría llegarse a un acuerdo, hipotéticamente el único acuerdo que se podía llegar en ese momento era el reconocimiento del Donbass como parte de Rusia, porque están mal llamados separatistas, no son separatistas, no quieren ningún referéndum, no quieren la independencia, son unionistas de Rusia, que podía entenderse que una ratificación de Crimea como parte de Rusia y el Donbass como parte de Rusia pudiera entenderse implícitamente que el resto de Ucrania pudiera al día siguiente entrar en la OTAN y la Unión Europea y en cualquier organización de su deseo. Pero es que ese no era el problema. Es que el problema tal vez era ese. No era en el ámbito de que pudiéramos llegar a un acuerdo de concesiones mutuas y que la paz, simplemente una reunión en la cumbre y ya está, y la paz. No, era lo que quería Rusia y lo que quiere Rusia, que todavía sigo teniendo dudas. Después de prácticamente 6 meses de guerra, sigo teniendo dudas de qué es lo que quiere Rusia y a dónde quiere llegar. Pero cualquiera quien... ¿A dónde quiere llegar Rusia? Es algo que no se puede permitir. No se puede permitir cualquier cosa que se le pueda conceder a Rusia en cualquier negociación o diálogo, porque como diría el personaje de Folkes, 1980, Secuestro en el Mar del Norte, sería una tentación para otros momentos para dar beneficio al agresor. Simplemente estás fomentando agresiones en el futuro. Por lo tanto, hay que seguir apoyando a Ucrania, porque es la única posibilidad que tenemos para una seguridad colectiva en el futuro. Taiwán está pidiendo que apoyamos a Ucrania y muchos otros países están soñando que sigamos defendiendo la integridad territorial de la nación ucraniana. Otra cosa es si mañana, y mañana puede ser en septiembre, en marzo o en 2024, Ucrania, motu propio, llega a un acuerdo de redefinición de las fronteras con Rusia y nos dice: nos habéis apoyado hasta ahora, apoyad este acuerdo. Pero serán los ucranianos libremente los que habrán aceptado o no X cosas. De momento, nuestro papel de defensores de la libertad, de la democracia, de los valores occidentales, de la Unión Europea y de la OTAN es defender que Ucrania es la patria de los ucranianos, que es un país libre, independiente y soberano, y que tiene derecho a librar sus propias batallas y definir su propio futuro. Un poco como Cantabria en las guerras cántabras de Miguel Ángel. Piensa en eso. Piensa en Ucrania como la Cantabria contra Pompeyo.
Pompeyo Putin. Y piensa muy bien qué es lo que le hubieras recomendado al líder cántabro de entonces que hiciera, porque piensa que eso es lo que le estás recomendando que haga Volodymyr Zelensky en la actualidad. ¿Dónde quieres situarte en la historia, Miguel Ángel? Esta es mi carta abierta para ti, porque era justo y necesario. Y sin más, simplemente diciendo dos palabras. Slava Ukraini. Es que ricasco. Agur bat. Beti helpen.